Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, seguramente que muchos de vosotros al escuchar la palabra hacktivismo penséis en un par de grupos o actores que llevan a cabo ataques poco sofisticados y de bajo impacto. Normalmente con el objetivo de generar un poco de ruido y ganar notoriedad para sus causas políticas y sociales. Pero esto ya no es del todo así. El hacktivismo ya no es lo que era. Es por eso que el objetivo principal de mi ponencia de hoy es precisamente explicar la importancia del hacktivismo actual, así como su necesidad de monitorización. Para ello, vamos a ver cómo ha sido la evolución del hacktivismo en los últimos años, partiendo de un número reducido de actores y grupos con ciertas capacidades y habilidades cibernéticas a un conglomerado de grupos y actores con múltiples motivaciones, afiliaciones y crecientes capacidades de ataque. Pero empecemos por los inicios, por los orígenes. El término hacktivismo fue acuñado a mediados de los años 90 por el grupo Cult of the Dead Cow, para referirse al activismo de toda la vida, el que conocemos todos, pero realizado a través de Internet, a través de herramientas de hacking. No obstante, seguro que al hablar de hacktivismo, a todos el grupo que se nos viene a la cabeza es Anonymous Collective, que nació en 2014 en 4chan y que es conocido por su oposición a gobiernos y corporaciones que el grupo consideraba que practicaban la censura y promovían la desigualdad, una especie de cyber Robin Hood, así como por su estructura descentralizada y sin una clara jerarquía. Algunos de los ataques más sonados de este grupo de Anonymous Collective fueron contra la Iglesia de la Cienciología, contra PayPal, contra los gobiernos del norte de África, Oriente Medio, durante las protestas de las primaveras árabes, así como contra el Estado Islámico o los cárteles de México, entre muchos otros. A raíz del nacimiento de Anonymous, otros grupos hacktivistas fueron surgiendo, en parte inspirados en este grupo. Los más conocidos fueron Lulzsec o Ghosttech. El objetivo principal de los hacktivistas de la época era promover su agenda política, moral y ética, buscando el cambio social o político y situándose del lado de los derechos humanos. A pesar de que estos grupos, concretamente que aquí menciono, sí que contaban con ciertas capacidades de ataque y eran medianamente sofisticados, esto no era lo común para la mayoría de los hacktivistas de la época. De hecho, hubo unos años en los que el hacktivismo perdió su relevancia debido a esos ciberataques muy limitados y de muy bajo impacto. No obstante, en 2022, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, estos grupos hacktivistas comenzaron de nuevo a emerger promovidos por la geopolítica del conflicto. Grupos prorrusos como No Name, Killnet o Anonymous Sudan, entre muchos otros, llevaron y siguen llevando importantes ciberataques contra entidades occidentales por su apoyo a Ucrania en el conflicto. Por otro lado, también surgieron grupos pro-ucranianos, como no, para atacar a Rusia y sus países aliados como Bielorrusia. En octubre de 2023, el hacktivismo dio un vuelco radical tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Grupos pro-palestinos, por un lado, entre los que también se encuentran grupos pro-islam y pro-iraníes, y grupos pro-israelíes, por otro lado, surgieron para combatir en pro de sus intereses en el conflicto. Y este es uno de los motivos por los que nos debería importar el hacktivismo actual. Estos dos grandes conflictos han provocado la reavivación del movimiento hacktivista con más de 300 grupos activos combatiendo en función de sus afiliaciones en el conflicto, mucho más organizados y estructurados que el hacktivismo anterior. Asimismo, estos grupos cuentan con perfiles extremadamente ideologizados vinculados a una causa geopolítica frente a esos fines más puramente sociales y anti-establishment del hacktivismo anterior. Debido a estos vínculos geopolíticos, es común encontrar a algunos de estos grupos hacktivistas actuar en pro de los intereses de determinados estados o gobiernos, a pesar de que no exista un vínculo directo entre ambos. Esto permite a estos estados o gobiernos avanzar en sus agendas políticas y verse directamente implicados en esos ciberataques y, por ende, evitar posibles represalias. Las motivaciones de estos hacktivistas suelen ser cambiantes, por tanto que es muy necesario un análisis contextualizado realizado a lo largo del tiempo de las motivaciones detrás de la actividad hacktivista. Sus ataques suelen ser llevados a cabo de forma diaria, en ocasiones indiscriminados y oportunistas, no solamente dirigiéndose a las partes directamente involucradas en estos conflictos, sino que en ocasiones se dirigen contra terceros con vínculos
quizás un poco vagos, como simplemente el hecho de compartir la nacionalidad con el país enemigo de estos grupos, mantener relaciones comerciales con ese país enemigo o sencillamente contar con lealtades opuestas. Otra de las características del hacktivismo es que buscan generar impacto social y ganar notoriedad. Es por ello que promocionan sus ataques a través de redes sociales como X y especialmente a través de canales de Telegram. En muchas ocasiones buscan manipular la información con el objetivo de maximizar el impacto real o percibido de sus ciberataques para promover sus agendas políticas. Y en algunas ocasiones estos grupos también han sido observados operando en operaciones de información e influencia con el objetivo de generar inseguridad, miedo y desconfianza hacia las empresas e instituciones. Otro de los motivos de su gran importancia son las grandes coaliciones que no paran de surgir prácticamente de forma diaria. Estas no se dan solamente entre un número reducido de grupos o actores de ideologías afines, sino que hoy en día existen coaliciones de más de 50 grupos con ideologías diferentes, pero que al contar con un enemigo común se juntan para darse apoyo en sus ciberataques. Algunos de los ejemplos, como podemos ver en pantalla, serían 7 October Union o Holy League, que reúnen a tanto grupos prorrusos como pro-palestinos para llevar a cabo ataques contra Occidente, que es su enemigo común, en muchas ocasiones en forma de campañas u operaciones conjuntas coordinadas. A raíz de estas múltiples alianzas también se ha comenzado a observar que grupos originariamente prorrusos y motivados por la causa prorrusa antiucraniana, pues a raíz de estas alianzas han comenzado a llevar a cabo ataques contra Israel o países aliados, cambiando un poco esa motivación prorrusa, y también grupos claramente pro-palestinos llevar a cabo ataques contra Ucrania y países aliados, pues viendo ese cambio un poco de motivación original de todos estos grupos. Otro de los motivos de su importancia son sus crecientes capacidades. Estos grupos hacktivistas han pasado de llevar a cabo ciberataques con menos impacto y menos sofisticados propios del hacktivismo anterior a presentar unas tácticas mucho más sofisticadas, como por ejemplo DDoS contra la application layer, hipervolumétricos, DNS floats. También llevan a cabo operaciones de doxing, que viene siendo la exposición de información personal sobre determinados individuos, lo que puede dar lugar a acciones físicas violentas contra estos individuos. Esto implica un salto del plano cibernético al plano físico. Los grupos más capacitados pueden llevar a cabo intrusiones y disrupciones de sistemas, operaciones de hack and leak e incluso una combinación de múltiples tácticas con el objetivo de generar un mayor impacto sobre las víctimas. Asimismo, estos grupos más sofisticados también han sido observados llevando a cabo ataques contra servicios fundamentales e infraestructuras críticas. Una de las últimas tendencias es que estos grupos han comenzado a desarrollar y a promover en sus redes sociales servicios como DDoS for Hire, Malware as a Service y ransomware. Todo ello facilitado por el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que les facilita el acceso a estas tecnologías y mejora sus capacidades para llevar ciberataques, lo que prevé una continua sofisticación de todos estos grupos. Otra de las nuevas tendencias sería la creación y promoción de cursos para formar a potenciales hacktivistas en tácticas, técnicas y tipos de ataque de estos hacktivistas. Todo esto comentado hasta ahora también muestra, por parte de estos grupos hacktivistas, una necesidad y una búsqueda de financiación de sus ciberataques, lo que también los vincula así con la ciberdelincuencia. Por último, otro aspecto de gran importancia es que la línea entre el hacktivismo y los actores patrocinados por estados se está volviendo cada vez mucho más fina, debido a lo que comentaba anteriormente de esa vinculación del hacktivismo y la política y geopolítica estatal. Es por ello que hoy en día es mucho más complicado discernir si nos encontramos ante un actor o grupo puramente hacktivista o un hacktivista patrocinado por un Estado. Esto es lo que se conoce como fakeactivismo, que implica el uso por parte de estos actores de Estados-nación de ciberpersonas o tácticas del hacktivismo para llevar a cabo operaciones híbridas o encubiertas con consecuencias altamente dañinas debido a sus mayores capacidades y en muchas ocasiones dirigiéndose contra infraestructuras críticas. Algunos ejemplos de estos grupos fakeactivistas serían CyberArmy of Russia Reborn o Sonchepek, que han sido recientemente vinculados a PT-44, que operaría bajo el paraguas del Servicio de Inteligencia Militar ruso GRU.
Por otro lado, también encontramos grupos fictivistas vinculados a Irán, como puede ser Cyber Avengers o Karma. Cyber Avengers, quiero hacer un pequeño inciso, porque está relacionado con unos puntos que he mencionado hasta ahora. A pesar de que es un grupo que lleva operando ya un par de años en el conflicto en Oriente Medio, especialmente contra Israel, se ha hecho más conocido a raíz del conflicto actual en Oriente Medio, más concretamente a raíz de sus ciberataques contra sistemas de control industrial de la marca israelí Unitronics. Uno de ellos contra una planta de agua en Pensilvania, en Estados Unidos, es decir, una infraestructura crítica, y otra contra una pequeña planta de agua en una localidad de Irlanda. Aquí merece la pena recordar que Irlanda ha mantenido una posición en el conflicto más próxima a Palestina. De hecho, ha sido uno de los países que, junto con España, ha reconocido a Palestina como Estado. Pero esto no ha evitado que haya sido víctima de este ataque. Esto viene vinculado a lo que comentaba anteriormente de que en ocasiones los ciberataques no se dirigen contra las partes directamente implicadas en los conflictos, sino contra terceros con vínculos vagos, como puede ser en este caso simplemente el hecho de utilizar tecnología de origen israelí, que por cierto es ampliamente utilizada en toda Europa y Occidente. Asimismo, para estos ciberataques también empleó técnicas de inteligencia artificial, concretamente la herramienta de ChatGPT, para facilitar el llevar a cabo estos ciberataques. Todo esto que he comentado hasta ahora hace que el hacktivismo deba ser considerado una amenaza real y plausible para la mayoría de empresas, países y sectores, necesitando por ende de una monitorización hacktivista que nos permita detectar las motivaciones y las capacidades para poner en marcha mecanismos de defensa contra los ciberataques y campañas hacktivistas. Es por esto que en Accenture hemos desarrollado un sistema de monitorización hacktivista que se basa en un repositorio que recopila a todos estos grupos en función de su afiliación, prorrusos, proiraníes, proisraelíes, etc., así como información clave de cada uno de estos grupos y que, gracias a su monitorización diaria, nos permite detectar no solo los ciberataques cuando tienen lugar, sino incluso antes de que se produzcan. Porque otra característica de estos grupos es que en muchas ocasiones lo que hacen es publicar o anunciar sus próximos objetivos en sus redes sociales y diferentes canales, lo que nos permite alertar de forma temprana a nuestros clientes. Pero esto no es todo. La monitorización hacktivista contextualizada a lo largo del tiempo nos permite sacar métricas y ver tendencias, así como la evolución de todos estos grupos, lo que nos permite, a su vez, poder alertar a nuestros clientes y determinar un nivel de amenaza para nuestros clientes para que estos estén preparados en caso de que estos ciberataques o campañas se produzcan. Es decir, pues, cuál es el vector de ataque típico de determinados grupos hacktivistas, contra qué sectores o países objetivos se suelen dirigir, o incluso pues determinar esa credibilidad de todos esos actores hacktivistas que nos ayudaría a priorizar esos ciberataques, así como a los clientes. En definitiva, generar inteligencia y ayudar a la toma de decisiones para poner frente a estos ciberataques hacktivistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Ha estado muy interesante y el análisis. Tenemos un par de preguntas antes de que te vayas. Nos preguntan, por ejemplo, los participantes qué diferencias técnicas se encuentran a la hora de monitorizar, qué diferencias hay entre ataques hacktivistas y los que no lo son. Pues esto es una buena pregunta porque cada vez es más complicado discernirlo, pero principalmente los hacktivistas suelen exponer su motivación. Se ve claramente cuando se trata de un ataque hacktivista porque ellos directamente lo hacen saber, lo ponen en conocimiento de todo el mundo, porque lo que quieren es ganar, digamos, la atención hacia sus causas, en este caso la causa geopolítica. Sí que es verdad que es muy complicado, por eso es importante esta monitorización que hacemos de todos los actores en Accenture para poder discernir, porque hoy en día es muy difícil, porque lo comentaba anteriormente, puede ser un hacktivista, pero igual puede estar patrocinado por un Estado o incluso puede estar vinculado a la ciberdelincuencia, porque se ha visto que recientemente pues, utilizan incluso ransomware, como pueden ser Logbit, e incluso pues, colaboran con diferentes familias de ransomware para llevar a cabo sus ciberataques estos propios grupos hacktivistas. Con lo cual, esta monitorización contextualizada de todos estos grupos nos permite poder diferenciar realmente y poder llegar a conocer a todos estos actores. Si no, sería bastante complicado, ya que hoy en día
pues es muy difícil discernir. Soy un factor de propaganda, ¿no? De trasladar un mensaje también. Sí, eso también. Y una última pregunta también sobre las criptomonedas. ¿Qué papel juega, por ejemplo, Bitcoin en todas estas operaciones de hacktivismo, si es que juega alguno? ¿Y qué papel puede desempeñar en el futuro en el desarrollo de este tipo de ataques? Las criptomonedas, concretamente. Sí. Pues mira, eso es un aspecto que no hemos investigado mucho concretamente, pero bueno, o sea, realmente en este mundo y como se están cada vez modernizando más y aplicando diferentes tecnologías, diferentes herramientas, pues sería un buen punto donde también podrían financiarse estos grupos, buscar la financiación a través de esto. Concretamente, sí que hemos observado que lo que han comenzado a hacer, también como una forma de financiación de estos grupos hacktivistas, es que a través concretamente de los canales de Telegram, es habilitar los anuncios en sus canales de Telegram. Esto también le proporciona ingresos de forma indirecta y concretamente hay muchos anuncios que son sobre criptomonedas. Entonces, puede ser que se empiecen a abrir camino en ese mundo de las criptomonedas para empezar a financiarse y buscar otras vías de financiación diferentes. Gloria, Jorge, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor el mundo del hacktivismo.